Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Todos aquí para empezar con un tema interesante. Este tema es uno de los temas más importantes si uno quiere seguir la carrera de electrónica, de electricista, de aviónica. Hay muchas salidas laborales con este tema nada más. Bien, el proyecto que nosotros vamos a tener que hacer es una linterna. Pero esta linterna, puede ser cualquier linterna, o tiene que seguir algunos parámetros que nosotros vamos a considerar. Bueno, entonces empezamos. Nuestro proyecto entonces va a ser una linterna LED. Pero, con lo que vamos a ver hoy, también vamos a poder considerar realizar carteles LED. No solamente las linternas, carteles LED, cualquier tipo de iluminación que nosotros nos propongamos a ver, ¿sí? Hay un par de conceptos que nosotros tenemos que tener en claro desde que partimos. Estos conceptos son leyes de Kirchhoff, bueno, antes de las leyes de Kirchhoff, obviamente, ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, notación de múltiplos submúltiplos, unidades que vamos a trabajar, también notación científica, en la cual yo voy a hacer un stop acá, ¿sí? Bien, antes de empezar con todo esto, tenemos que saber que nosotros, los electrónicos, siempre vamos a trabajar o nos vamos a referir a ciertos elementos con los múltiplos y submúltiplos, ¿sí? Entonces, a esto lo vamos a utilizar dentro de nuestra jerga, de nuestra habla común, ¿sí? Las unidades, importantísimos, porque las unidades nos dan de referencia cuánto vale algo, ¿sí? Si yo les digo 10 kilolitros, tal vez con kilolitros no me lo imaginen. Pero si yo les estoy hablando de volumen, por ejemplo, y 10 kilolitros, a ver, ¿qué puede llegar a ser? Bueno, y yo les digo ahora 10.000 litros, en la notación de unidades, va a ser un poco más visual, ¿no? Y después la notación científica, que la notación científica la vamos a utilizar más que nada en todo lo que sea referido al cálculo, ¿sí? Entonces, en todo lo referido al cálculo, notación científica, y eso obviamente incluye unidades. Bien. Bueno, otro de los temas que es importante, ya que vamos a trabajar con linterna LED, es el tema de los LEDs. Al fin y al cabo, LED significa diodo emisor de luz, ¿verdad? Bueno, diodos. Bien. Todos los temas, estos, están intrínsecamente conectados, ¿sí? Todos se están utilizando a la vez. Bien. Bueno, vamos a empezar. Nosotros, si queremos hacer un circuito, lo podemos empezar a diseñar. Bien. ¿Qué es lo que tiene una linterna? Bueno, tiene una fuente de alimentación muy bonita. Tiene un pulsador o una llave. Y después tiene alguna especie de aparatito mágico que va a ser nuestra luz. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos el aparatito mágico que va a emitir la luz? Bueno, lo vamos a ver acá. Bien. Lo que tenemos que saber también son unos parámetros de cada componente. Bien. Nosotros vamos a ir a una electrónica, vamos a encontrar muchísimos componentes y el vendedor de ahí nos va a preguntar: ¿qué quieres llevar hoy? Bueno, ¿qué vamos a responder? No les podemos decir deme 6 LEDs, deme 7, deme 8, deme 11. No le podemos decir eso
sin decirle también qué tipo de LEDs queremos. Bien. Bueno, hay LEDs comunes de los cuales vamos a utilizar nosotros, ¿no? Para esta ocasión. Los más comunes son LEDs de 3 voltios, 20 mA, y son los LEDs que van más o menos de 3 a 5 milímetros. ¿Sí? Esto es en dimensiones, 3 a 5 milímetros. Bien. Bueno, ¿y qué nos dice 3 voltios, 20 mA? Bueno, esto nos va a determinar mucho y nos va a ayudar mucho en el cálculo que vamos a tener. Esto que tenemos acá no es más que indicadores de cómo es que trabaja el LED, ¿sí? Esos parámetros son cómo trabaja el LED. 3 voltios significa la caída de tensión que va a caer, valga la redundancia, en el LED, y los 20 miliamperes, perdón, va a ser la corriente que va a transitar por esa rama. Bien, es decir, ¿es la autopista? No, el término de la autopista lo vamos a dejar un poco para después. Bien, y otro de los parámetros que vamos a tener va a ser de las resistencias. ¿Sí? Como sabemos, la resistencia como componente electrónico tiene valores. Tiene valores comerciales. Por ejemplo, yo puedo ir y pedir una resistencia de 1 kilo ohm. Bien, pero el vendedor me va a preguntar, ¿de qué potencia? Bueno, los valores comerciales de las resistencias van más o menos como de 1 watt, de medio watt, de 1/4, de 1/8. ¿Sí? Y a nosotros se nos hace importante saber la potencia, obvio. Bien, ahora sí voy a hablar sobre la autopista. Imagínense que yo tengo una autopista capaz de albergar una X cantidad de autos. Bien, los autos que pueden pasar por esta autopista son una cantidad, una caudal de autos, ¿sí? Digamos, la autopista es así y así. Bien, vienen todos los autos acá, vienen y van a tener que salir. La misma cantidad que entra va a tener que salir, obviamente. Bueno, esta potencia es, o el consumo, básicamente lo que dice más que nada potencia, va a ser muy útil para calcular bien y que el circuito quede bien diseñado, ¿sí? Yo, por ejemplo, estoy en el medio del campo. No voy a poner una autopista gigantesca en el medio del campo donde no pasa ni Dios. Tampoco voy a poner una autopista pequeñísima en el medio de la ciudad. Bien, esos parámetros los tenemos que conocer, los tenemos que manejar y los tenemos que utilizar. Bien, para el diseño de circuitos. Volviendo a la autopista, ¿qué pasa si yo elijo mal el tamaño de la autopista? Además del embotellamiento que se va a generar, dentro de la electrónica el embotellamiento no existe. La electricidad viaja siempre a la misma velocidad. Bien, entonces no puede embotellarse, no puede decir, bueno, freno yo, pase el siguiente electrón. No puede hacer eso. Entonces lo que va a hacer la electricidad va a ser salirse y va a empezar a emanar esa electricidad de alguna manera. Bueno, no sé si ustedes están al tanto, pero bueno, la electricidad es energía. Y la energía tiene muchísimas maneras de presentarse. La energía eléctrica, la energía motriz, la energía, bueno, la electromotriz está bien, la energía calórica. Y ahora me voy a detener en la energía calórica. Una de las maneras que tiene la energía eléctrica de desbordarse es en manera de calor. Entonces, si yo elijo mal la resistencia, uno, se va a quemar. Y si no se quema, va a empezar a levantar muchísima temperatura. Y no quiero eso. Bien. Ok. Ya sabiendo eso,
vamos a poder empezar con esto. Bueno, además el cálculo de potencia, vamos a poner acá, para tenerlo en cuenta es tensión por intensidad. Bien, la potencia se mide en watts o en vatios. Bien, potencia, consumo, todo bien hasta ahí, ¿verdad? Bien, volvemos a nuestro queridísimo circuito que queremos diseñar. Quiero yo creer de que conocemos las leyes de Ohm, ¿no? Leyes de Kirchhoff, las manejamos. Por las dudas vamos a tener esto acá. Victoria, reina de Italia. Ley de Ohm. Las leyes de Kirchhoff por el momento solamente las vamos a enunciar para saber un par de cositas. Bien. Una de las maneras que a mí se me ocurriría es decir, bueno, yo quiero... Con el profesor, por ejemplo, nos dio que la linterna tiene que ser de 6 LEDs. Tenemos que conectar de alguna manera 6 LEDs y tenemos que utilizar una fuente de 9 voltios. Una batería de 9 voltios. Recargable, lo que quieran. Está genial. Y la primera cosa que se me ocurre es conectar los 6 LEDs así. Bien. ¿Puedo hacerlo? Puedo hacerlo, sí. Nadie me detiene. Lo estoy haciendo ahora. Pero vamos a tener que considerar una de las leyes de Kirchhoff. Las caídas de tensión. Si yo tengo, según la ley de Kirchhoff, la suma de las caídas de tensiones es igual a 0. El enunciado me dice que la suma de las caídas de tensiones, sumatoria de las caídas de tensiones, es igual a 0. Es decir, yo tengo algo que me suministra energía. Vamos a poner con verde lo que me suministra energía. Esto me suministra energía. Sin embargo, esto me consume energía. Esto me consume energía, me consume y me consume energía. Oh, ¿y cómo? Me consume tensión. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hace en realidad? Bueno, según nuestro cálculo, 9 voltios, porque se suma, bien, más 9 voltios, y después ya se empiezan a restar, y se empiezan a restar de manera que no quiero que se reste de esa manera. Ok, bueno, pero se van a tener que restar. Y como tengo 6 diodos, 6 LEDs, voy a poner, en vez de hacer menos 3 voltios, menos 3 voltios y así, voy a poner menos 3 voltios por 6. Claro está que esto, bueno, todo esto me tiene que dar 0 según la ley de Kirchhoff. Y esto, menos 3 por 6, me va a dar 6, 12, 18. Bueno, no 18 positivos, sino menos 18 voltios. Más 9 voltios, menos 18 voltios, en subida da 0. Entonces, llegamos a un problema. El circuito no se puede hacer. Bien, las caídas de tensiones de los LEDs se suman. Imagínense que un diodo es un pozo. Yo al pozo, yo tengo un caudal de agua finito, es decir, no es infinito. Finito significa que tengo limitado el caudal, bien. Y yo tengo que pasar con el agua de acá hasta acá. Y tengo que llegar. Bueno, imagínense, el caudal de agua viene por acá y acá se cae al pozo. Bueno, va a empezar a llenarse el pozo y si no se llena el pozo, no va a poder transitar hacia el otro lado. Necesita sí o sí llenarlo y superarlo para que empiece a haber energía fluyendo, ¿sí? Eso es un diodo. Bien, es un pozo. Es un pozo que me consume energía. Ok, el LED es un diodo. Volviendo entonces, esta configuración no me sirve. Ahora volvemos.
volvemos a ver otra configuración. Bueno, yo sé que los LEDs tienen 3 voltios. 3 voltios de consumo. Bien. Entonces yo puedo hacer un paralelo de 3 y 3 diodos. Sí, puedo hacerlo. Pero vamos a ver un par de consideraciones. ¿Cuál es la consideración? Bueno, ya lo de la llave no lo pongo porque lo ponemos por sobreentendido, ¿sí? Yo voy a hacer esto. Ok. ¿Se puede? Y se puede. Obvio, todo se puede, bien. Entonces ahí ya tengo. Utilizo 6 LEDs. Utilizo los 6 diodos que me pidió el profesor. Y es más, ahora las caídas de tensiones van a ser 3 más 3 más 3, 9 voltios. Entonces acá tengo una caída total de 9 voltios en una rama. Y en la otra rama, obviamente, como son iguales, también de 9 voltios. Y acá, bueno, 9 voltios de entrada. ¿Está bien hasta ahí? Perfecto. Pero, considerando que el cable, este cable, es un conductor ideal, el conductor ideal no tiene resistencia. Bien. Entonces, si la resistencia es 0, y yo quiero calcular una corriente, bueno, puedo calcular la corriente. La corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. Mientras que la tensión sea diferente a 0, esto lo que me va a dar es que, por ejemplo, 9 voltios sobre 0 ohms, si lo hacen con la calculadora no les va a dar nada. Pero si un número se aproxima a 0, se va a estar aproximando a infinito. No puedo tener infinita corriente. Bien, la intensidad no puede ser infinita. Bueno, tenemos el problema este. Bueno, ¿y qué utilizamos? Vamos a utilizar unas resistencias de seguridad. ¿Sí? Unas resistencias muy bonitas de seguridad. Y estas resistencias de seguridad van a tener que tener un valor. Bueno, volviendo al tema. Yo tengo 9 voltios, pero el problema es este. Yo estoy utilizando una batería que se va a descargar. Las baterías no duran 9 voltios eternamente. Se va a empezar a descargar. Entonces estoy en un problema. Como se empieza a descargar la batería, a la que la batería me empieza a suministrar en vez de 9 voltios, 8,9. Listo. Estos LEDs no encienden. ¡Qué gran problema! Los LEDs no van a encender. Y si no encienden, no funciona. Es decir, estoy atado a que la batería esté cargada al 100%. Ya aparece algunas empresas de celulares que venden celulares, los cuales tienen que tener 100% de la carga y si no, no funcionan. Bueno, entonces este es el problema del segundo diseño. El primer diseño es inviable. El segundo diseño es viable, pero me obliga a tener una batería cargada 100% de las veces que lo vaya a utilizar. Entonces, volviendo, voy a utilizar otro diseño. En vez de hacer un paralelo de dos tiras de LEDs, voy a hacer 3, un paralelo de 3, ¿sí? Entonces tengo la fuente, tengo la llave, ahora voy a poner la resistencia, independientemente lo pongo acá arriba o abajo, es lo mismo. Y voy a tener el diodo o el LED acá otra rama con LED
Y una última rama también con LED. Bien, este es el diseño que he encontrado más viable si nosotros tenemos estos parámetros de base. ¿Cuáles son los parámetros de base? Una batería de 9 voltios. LEDs de consumo de 3 voltios, 20 mA de intensidad. Y lo de la resistencia es lo que tenemos que calcular entonces. Yo tengo estas resistencias de las cuales no sé los valores que voy a considerar. Todavía lo desconozco. Bueno, pero puedo hacer un esfuerzo y decir, ok, yo tengo 9 voltios acá. Por leyes de Kirchhoff, todas las ramas van a recibir 9 voltios. Es decir, la caída de tensión que voy a tener acá tendría que ser de 9 voltios. Lo mismo en las ramas B y C, en la segunda y en la tercera rama. Bien, porque son iguales. Yo ya sé de que ya tengo una caída de 3 voltios acá. Una caída de 3 voltios acá. Entonces, por sentido común, sabemos de que la caída de tensión de la resistencia es de 3 voltios. Bien, 3 más 3 más 3 hacen 9. Perfecto. Aplicamos leyes de Kirchhoff sin darnos cuenta. Las caídas de tensiones de las resistencias las vamos a llamar VR. ¿Sí? VR es igual a caída de tensión en resistencias. Resistencia. Bien. Perfecto. Siguiendo un poco entonces con la dinámica. Yo ya sé por los parámetros dados que voy a tener 20 mA en cada rama. Recuerden esto, 20 miliamperios. Es decir, en esta rama va a haber una corriente de 20 miliamperios. En esta rama habrá la misma corriente y en esta rama la misma corriente. Entonces, la corriente que va a suministrar la batería de 9 voltios tiene que ser una corriente estable, es verdad, pero tiene que ser una corriente que sea acorde al circuito. 20 mA más 20 mA, voy a tener una corriente total de 60 mA. Bien. Muy genial eso, ¿eh? Y esos 60 mA los voy a tener que recibir también, ¿no? Ok, esa es la corriente total de nuestro circuito. Bien, para nada difícil. Acá vamos a utilizar uno de los postulados de las mencionadas leyes de Kirchhoff, ¿sí? Ok. Hasta ahí vamos bien. Y yo ahora ya tengo tensión, la caída de tensión y tengo la corriente que pasa por la resistencia. Puedo calcular ahora la resistencia. Ok, ¿y cómo lo calculo? Resistencia es igual a tensión sobre intensidad. Es decir, la tensión, 9 voltios. Estoy recibiendo 9 voltios. Mentira, no son 9 voltios. Son 3 voltios que caen en la resistencia. ¿Sí? Y la intensidad es la intensidad de la rama y es la intensidad que va a ir a la resistencia. Bien, cuidado con confundirse con eso. Y la intensidad, bueno, 20 mA. 20 mA nosotros lo podemos definir como 20 por 10 a la menos 3 amperes. Bien, notación científica. Esto es lo mismo que decir 20 por 10 a la menos 3.
Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Perfecto. Bueno. Ahora yo meto esto en la calculadora. Y esto me va a dar que la resistencia que voy a tener que utilizar va a ser de 150 ohms. Bien. Los 150 ohms entonces van a ser de la resistencia. Genial. Hasta ahí estamos genial. Y ahora que yo ya tengo la tensión y la corriente de la resistencia, puedo sacar la potencia de la resistencia. Bien. La potencia de la resistencia, ¿para qué lo quiero sacar? Volviendo a uno de los primeros temas, quiero sacar la potencia para saber qué tipo de resistencia voy a utilizar, ¿sí? Bueno, vamos a ver. La fórmula de potencia, tensión por intensidad. Bueno, reemplazo. Tengo tensión 3 voltios por intensidad 20 miliamperes. Esto es igual entonces a que la potencia es, a ver, voy a hacer el cálculo yo, 20, bueno, 3 por 20 por 10 a la menos 3, a que la potencia requerida de la resistencia es de 0,06 watts. Oh, wow. Bueno, ahora vamos a empezar a ver, a desentrañar un poco los misterios de la vida. Bueno, un watt es un watt. Medio watt es ¿cuánto? Voy a ponerlo con otro colorcito. Medio watt es 0,5. Un cuarto de watt es 0,25. Y un octavo es 0,125. Y si yo quiero seguir bajando, un 16avo, ¿cuánto es? Bueno, la mitad de 125. Es decir, a ver, de 0,125. Entonces hago 1 sobre 16 y esto me va a dar 0,625. Bueno, llego a recibir una resistencia de potencia un 16avo y voy a tener una autopista a punto de colapsar. Así que, por seguridad nuestra, por seguridad del circuito, voy a utilizar resistencias de 1 octavo para arriba, ¿sí? ¿Puedo utilizar una resistencia de 1 watt, de 2 watts? Obvio. Pero estamos haciendo una autopista en el medio de la nada. No va a transitar nadie por ahí. Entonces, importante utilizar una autopista de dimensiones acorde al circuito que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, volviendo al tema, yo preferiría que utilicemos una... ¡Opa! Acá hice mal yo, ¿eh? Es 0,0625, ¿sí? Yo no quiero utilizar esta. No quiero utilizar, perdón, esta. 0,0625 porque tengo un margen de 0,0025 de que haya error, de que empiece a sobrecalentarse o de que explote o de que deje de funcionar. No quiero que pase eso. Entonces, por seguridad, voy a utilizar una resistencia de 1 octavo. Bien. Perfecto. Y ahora, ¿yo puedo calcular algo más? Bueno, las baterías tienen un problema. Yo les dije, las baterías se descargan, ¿bien? Imagínense, esta es la carga de una batería. Carga y tiempo. La batería, mientras más pase el tiempo, se va a empezar a descargar. Bien, y yo voy a tener un problema. Bueno, ¿y cuándo se descarga por completo una batería? ¿O cuándo dejaría de funcionar todo esto? Bueno, se estima más o menos que una batería tiene como vida útil
o tiempo que vamos a utilizarla, o que descarga, mejor dicho, entre 500 mA y 600 mA, y en una hora se descarga. Bueno, ¿qué problema? Bueno, vamos a utilizar un valor intermedio. Vamos a decirle que la batería tiene 550 mA, queda en una hora y se va a descargar. Bueno, yo ya sé de que voy a utilizar 60 mA nada más. Y puedo decir, bueno, ¿cuánto le estoy sacando de vida útil? Pero no quiero tampoco eso. Quiero saber cuánto tiempo me va a durar. La linterna, ¿cuánto tiempo me va a durar? Bueno, regla de 3 no puedo aplicar porque no es aplicable en este sentido de decir vamos a sacar otra cosa si queremos, si vamos a hacer la regla de 3. Entonces lo que vamos a hacer es decir que 550 mA sobre 60 mA me va a dar la duración o la vida de nuestra linterna. 550 sobre 60 me da 9,16. Nosotros no hablamos en 9,16. Hablamos de 9 horas, 10 minutos y 0 segundos. Bueno, esta es la vida útil que va a tener nuestra linternita muy linda. 9 horas, 10 minutos. Más o menos, más que nada menos, ¿sí? Recuerden que a la que el circuito no reciba los 6 voltios necesarios para funcionar acá en cada rama, ya no va a funcionar. Bien, entonces a la que no reciba, listo, ya está. Perdimos. Bien, los temas que vimos entonces hasta el momento fueron: utilizamos conceptos de ley de Ohm, notación múltiplos, submúltiplos unidades, notación científica, leyes de Kirchhoff muy por arriba, naturaleza de los diodos, naturaleza del LED, las resistencias. Otra cosa, una aclaración: los LEDs, los colores de los LEDs también pueden indicar cuál va a ser su caída de tensión. Como nosotros para hacer una linterna vamos a trabajar con luz blanca, la caída de tensión más usual para la luz blanca de un diodo, mejor dicho, un diodo con luz blanca, es de 3 voltios. Y la corriente más usual, la corriente típica, es de 20 miliamperios. Bien, genial. Bueno, y esto ha sido todo. Espero que se haya entendido este tema de cómo fabricar una linterna, una lámpara, cómo fabricar también un cartel LED. Bien, los carteles que tienen los escaparates, las tiendas. Bueno, eso lo puedo realizar con este simple cálculo. Por cualquier consulta, tienen también mi contacto. Hasta la próxima.